Buenas tardes. Bueno, nosotros les vamos a exponer sobre faringe. Somos mis compañeros Julián, Daniela y su servidora yo, Fernanda. La siguiente, por favor, Dani. Bueno, vamos a ver anatomía, histología y fisiología. La siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a exponer sobre anatomía. La siguiente, ok, ahí. Bueno, este es el segundo segmento del tubo digestivo. Bueno, este conducto es un conducto musculomembranoso con forma de hemicilindro o infundibuliforme. Este se va a extender desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, donde se va a continuar con el esófago. Se va a relacionar anteriormente con las coanas, el istmo de las fauces, la base de la lengua y la laringe. Posteriormente se relaciona con un espacio retrofaringio y la columna vertebral. Lateralmente se va a relacionar con los músculos correspondientes, los vasos, los nervios craneales 9 y 10 y el polo superior de la glándula tiroides. Bueno, las dimensiones que tiene, su longitud mide aproximadamente de 14 a 15 centímetros y va a tener 3 diámetros transversales. Su diámetro transversal superior va a medir de 3 a 4 centímetros, el medio de 5 centímetros y, bueno, su diámetro inferior varía de 2 a 3 centímetros. Las divisiones que tiene son tres, que es la nasofaringe, que es su parte superior, la orofaringe, que es la media, y la laringofaringe, que es la inferior. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de la nasofaringe, o también se le conoce como rinofaringe o cavonfaringe. Esta es la porción superior de la cavidad faríngea y tiene una longitud promedio de 2.5 centímetros. Se va a extender desde la base del cráneo al velo del paladar e istmo faríngeo, en donde se pone en contacto con la porción bucal. Se extiende desde la base del cráneo al velo del paladar e istmo faríngeo. Ay, no, perdón, ya les había dicho. En su parte, en su parte anterior se va a encontrar con los orificios posteriores de la cavidad nasal, que serían las coanas. En su pared posterior se relaciona con las dos primeras vértebras cervicales. Sí. Su pared superior está formada por la base inclinada del cráneo y consiste en la parte posterior del cuerpo del esfenoides y la parte basal del occipital. Oye. El techo y las paredes laterales de la nasofaringe van a formar una bóveda en la parte superior de la cavidad faríngea. Bueno, esta siempre va a estar abierta. En la parte lateral, a nivel del cornete inferior, se sitúa el orificio de la tuba auditiva, que está limitado por arriba y detrás por el rodete tubario. En el límite entre el techo y la pared posterior se encuentra la tonsila faríngea. Y bueno, esta pues, se continúa por debajo con la cavidad de la orofaringe en el istmo faríngeo. La siguiente, por favor. Bueno, después tenemos a la orofaringe, que es la segunda porción de la faringe y tiene una longitud aproximada de 5 centímetros. Esta se va a extender desde el paladar blando hasta el borde superior de la epiglotis. Por delante se va a comunicar con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces y más abajo su pared anterior está formada por una superficie faríngea de la lengua. La pared posterior es visible a través del istmo bucofaríngeo y se sitúa por delante de la segunda y tercera vértebra cervical. En sus paredes laterales se van a encontrar los pliegues palatoglosos que cubren los músculos palatoglosos y marcan los límites entre la cavidad oral y la orofaringe. Posteriormente a estos pliegues hay otro par de pliegues que son los pliegues palatofaringios que van a cubrir los músculos palatofaringios y estos junto con el dorso de la lengua van a delimitar un receso triangular que es la fosa tonsilar que se encuentra ocupada por la tonsila palatina. La siguiente, por favor, Dani. Después tenemos a la laringofaringe, que es la tercera porción de la faringe y va a medir aproximadamente de 7.5 centímetros de longitud. Se va a extender desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con el esófago. A nivel de la vértebra cervical, número 6, las paredes anterior y posterior de este segmento están aplicadas una a la otra, separándose únicamente para el paso de los alimentos en la deglución. Su porción anterior va a estar formada por la
Está formada por la cara posterior de la epiglotis, la entrada de la laringe y la membrana mucosa de la cara posterior de los cartílagos aritenoides y cricoides. Su pared posterior se sitúa por delante de las vértebras cervicales cuarta, quinta y sexta. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a la irrigación arterial. Las arterias que van a irrigar la parte superior de la faringe van a ser la arteria faringe ascendente, las ramas tonsiliar y palatina ascendentes de la arteria facial y las ramas de las arterias maxilares y linguales. Estas arterias vienen de la arteria carótida externa. Bueno, las arterias que van a irrigar la parte inferior de la faringe van a incluir las ramas faringeas de la arteria tiroidea inferior, que se origina del tronco tirocervical de la arteria subclavia. Y la irrigación sanguínea principal de la amígdala palatina va a proceder de la rama tonsiliar de la arteria facial, que penetra en el músculo también constrictor superior. La siguiente, por favor. Bueno, después el drenaje venoso. Las venas de la faringe van a formar un plexo que va a drenar superiormente en el plexo perigoideo, en la fosa intratemporal, e inferiormente en las venas facial y yugular interna. Y bueno, del drenaje linfático, bueno, los vasos linfáticos de la faringe van a drenar en los nódulos cervicales y profundos, incluyen a los nódulos retrofaringeos, que se encuentran entre la nasofaringe y la columna vertebral, y bueno, también los paratraqueales e infraoides. Y bueno, las amígdalas palatinas van a drenar a través de la pared faríngea en los nódulos yugulobigástricos, en la región donde la vena facial drena en la vena yugular interna. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, la inervación. La inervación motora y la mayoría de la inervación sensitiva que de la faringe corre a cargo de los ramos de los nervios vagos y glosofaringio, que forman un plexo en la fase externa de la pared faríngea. El plexo faríngeo va a estar formado por el ramo faríngeo del nervio vago, ramos del nervio laríngeo externo desde el ramo laríngeo superior del nervio vago y los ramos faringeos del nervio glosofaríngeo. El ramo faríngeo del nervio vago, que se origina en la parte superior de su ganglio inferior, es el nervio motor principal de la faringe, además de que lleva información sensitiva desde la laringofaringe. Todos los músculos de la laringe, menos el estilofaringio, van a estar inervados por el nervio vago, principalmente a través del plexo faríngeo. Bueno, y el músculo estilofaringio va a estar inervado por un ramo del nervio glosofaringio. Cada división de la faringe tiene una inervación sensitiva diferente. La nasofaringe va a estar inervada por un ramo faríngeo del nervio maxilar que se origina en la fosa perigopalatina y se dirige a través del conducto palatovaginal en el esfenoides para alcanzar el techo de la faringe. La orofaringe va a estar inervada por el nervio glosofaringio a través del plexo faríngeo y la laringofaringe está inervada por el nervio vago a través del plexo faríngeo. Sí. Bueno, la inervación va a proceder del plexo faríngeo, formada por los nervios glosofaríngeo, el vago y el tronco simpático. La inervación sensitiva se verifica tanto por el nervio glosofaríngeo como por el vago. Y ya. Sería todo de mi parte. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Yo sé que es uno de los segmentos que tiene bastante información y que además ya lo revisaron ustedes también en respiratorio. Sin embargo, aquí en digestivo, pues recordemos que forma parte de uno de el segundo segmento del tubo digestivo, que funciona para los dos sistemas, que es para el respiratorio y para el digestivo, y que obviamente a nosotros nos interesa la parte digestiva, en la que participa, la parte en la que funciona como un órgano digestivo, ¿verdad? Que sería en la deglución, en la
segunda etapa de la deglución, que es la involuntaria. Con respecto a la anatomía, sería importante recordar que la faringe es un cilindro imperfecto porque tiene estrechamientos, tiene dilataciones, tiene orificios, ¿sí? Los dos estrechamientos que vamos a presentar pues van a encontrarse hacia los extremos, uno viendo hacia la parte superior, otro viendo hacia la parte inferior, ¿sí? Y una dilatación central que se va a encontrar en la orofaringe y que básicamente pues, nos está comunicando el primer segmento con el segundo segmento a través del orificio bucofaringio. Dijimos, esta forma imperfecta que tiene la faringe le va a dar la connotación para su descripción estructural como un órgano fibromuscular de forma infundibular o infundibuliforme, como le quieren llamar, o de doble embudo. Algunos autores anatomistas les llaman de doble embudo, ¿sí? Este doble embudo, este cilindro imperfecto, como les dije, tiene sus estrechamientos, tiene las dilataciones y además tiene 7 orificios. ¿Cuáles son esos 7 orificios? Pues son 2 superiores que se encuentran en las paredes laterales, que son los orificios de las tubas auditivas. En esa misma parte superior vamos a encontrar hacia el frente otros 2 orificios que corresponden a las cuanas. Ya llevamos 4. En la parte central vamos a observar nosotros que está el agujero bucofaringio que está comunicando al primer segmento con el segundo segmento y ya son 5, ¿verdad? Y tenemos 2 últimos orificios que vamos a encontrar en la faringe. ¿Cuáles son estos 2 últimos orificios? Uno va a corresponder a la laringe y otro al orificio esofágico, ¿sí? Estos van a ser nuestros 7 orificios que vamos a encontrar y de esta manera vemos nosotros que es un cilindro imperfecto. Bueno, como dijimos, es una estructura músculo-membranosa que se va a encontrar ubicada desde la apófisis basilar del occipital hasta el borde inferior o borde superior, borde inferior de C6 o borde superior de C7. Hasta ahí la vamos a ubicar nosotros. De tal manera que esta faringe se va a fijar tanto a la fascia, tanto a esa apófisis basilar del occipital, como a los cuerpos vertebrales a través de un rafé medio que les van a mencionar ahorita en histología y que se le llama fascia faringo-basilar. Bueno, esta estructura fibrosa pues nos va a estar dando la fijación, pero además dijimos es también muscular. ¿Qué músculos la van a formar? Pues tenemos músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Dentro de los músculos intrínsecos vamos a tener nosotros contemplados a todos los músculos constrictores de la faringe. Sí, está el constrictor superior, está el constrictor medio y está el constrictor inferior. De este constrictor inferior, las fibras más inferiores del constrictor van a formar parte del esfínter esofágico superior, como lo van a mencionar más adelante en la expresión de faringe sus compañeros. Y con respecto a los músculos extrínsecos, pues los músculos extrínsecos son los que se originan en otras partes de nuestro cuerpo y se van a insertar a formar parte de esa faringe. Y dentro de estos tenemos a los músculos estilofaringio, los salpingofaringios, ¿sí? Y a los palatoglosos. Estos músculos van a ser músculos extrínsecos de la faringe. Y estos músculos extrínsecos de la faringe, ¿en qué nos van a ayudar? Los constrictores nos van a ayudar para progresar el bolo alimenticio. Los músculos extrínsecos van a ser músculos elevadores de la faringe y al ser músculos elevadores de la faringe, esto también nos va a favorecer que se acorte la longitud de la faringe. ¿Cuánto mide la faringe? Pues en promedio decimos que mide entre 13 a 15 centímetros de longitud la faringe. ¿De acuerdo?
Y cuando se contraen estos músculos extrínsecos de la faringe, pues llega a cortarse entre 2 a 3 centímetros aproximadamente la faringe. Esto va a favorecer que se puede llevar a cabo con mayor facilidad el proceso de deglución faríngea sin que se vaya el alimento a vías respiratorias. Bueno, con respecto a la anatomía sería estos aspectos que son los que más me interesaría que recordáramos ahorita. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la histología de la faringe. ¿Quién nos habla de la histología de la faringe, por favor? Ay, ya, es que no se podía activar. Buenas No. tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la histología. Bueno, recordemos que la faringe, como ya lo comentaron anteriormente, va a ser una estructura tubular que tiene 3 capas concéntricas. Estas van a incluir una capa externa muscular, una capa intermedia fibrosa o una aponeurosis faringea y una capa interna o mucosa faringea. Y así se va a completar la anatomía de la faringe. La faringe también va a comunicar las cavidades nasales y bucales con la laringe y el esófago. Esto va a hacer que permita el paso del aire, así como de los alimentos. Y esto va a hacer que actúe como una cámara de resonancia para la fonación. También, como ya lo comentaron, la faringe va a estar situada por detrás de las cavidades nasales y bucales y también de la laringe. En consecuencia, recordemos que mi compañera Fernanda dijo que la faringe se va a dividir en 3 partes: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe respectivamente. Empecemos con la histología de la nasofaringe. La nasofaringe es una continuación posterior de las cavidades nasales y del paladar blando. La nasofaringe va a tener una mucosa de tipo respiratorio, es decir, que su epitelio va a ser epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes y no va a estar queratinizado. Con el aumento de la edad, la cantidad también va a aumentar de las células que contiene. Y bueno, como les decía, su epitelio va a ser un epitelio respiratorio, es decir, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Esto, recordemos que ya lo han visto en aparato respiratorio. Entonces, el epitelio de la nasofaringe es así. Por debajo de su epitelio se va a encontrar el tejido linfoide asociado a la mucosa, es decir, es mejor conocido como MALT, y el anillo de Waldeyer o el anillo faríngeo. Este anillo va a ser un anillo de tejido linfático que se va a encontrar en la nasofaringe y va a estar formado por amígdalas, las adenoides y además de otros tejidos linfoides. Va a tener linfocitos, que son un tipo de célula inmunitaria que va a ayudar al cuerpo a combatir infecciones, así como enfermedades. Ahora vamos con la orofaringe y la laringofaringe. Esta va a ser una abertura de la boca hacia la faringe. A diferencia de la nasofaringe, su epitelio no tiene estrato córneo y va a ser un epitelio plano estratificado. Aquí vamos a encontrar las amígdalas palatinas, que van a ser grandes masas amigdalinas, y también van a tener los arcos glosopalatinos y faringopalatinos. Y bueno, como tal, su epitelio va a ser plano estratificado y no queratinizado de la laringofaringe. La faringe va a tener una lámina propia, que esta va a ser de tejido conectivo denso con abundantes fibras y va a tener también abundantes fibras colágenas y elásticas. Así como también va a tener una capa muscular. Este músculo va a ser un músculo estriado esquelético. Bueno, los músculos. La pared de la faringe va a estar compuesta por músculos que se organizan en 2 grupos de acuerdo con la orientación de sus fibras musculares. Las fibras de los músculos constrictores se orientan en dirección circular con respecto a la pared faríngea y las fibras de los músculos longitudinales se van a orientar verticalmente. Primero les hablaré sobre los músculos constrictores. Estos músculos se contraen secuencialmente desde la parte superior a la inferior y van a impulsar el bolo alimenticio por la faringe y finalmente al esófago. Son 3 músculos constrictores. Sus nombres indican sus posiciones. Es decir, vamos a tener el músculo constrictor faríngeo superior,
el músculo constrictor faríngeo medio y el músculo constrictor faríngeo inferior. Posteriormente, los músculos de cada lado se van a unir en el rafe faríngeo y anteriormente se unen a los huesos y los ligamentos relacionados con los límites laterales de las cavidades nasales, orales y con la faringe. Los músculos constrictores se superponen entre sí y los constrictores inferiores se van a superponer a los bordes inferiores de los medios. Y de la misma forma, los constrictores medios se van a superponer a los constrictores superiores. Estos músculos se encuentran inervados por el ramo faríngeo del nervio vago, Sí, el par craneal número 10. pero no estoy en el área de ahí. No, pero yo también nada más te aviso que no estoy de este lado, estoy exactamente. Bueno, los músculos superiores se van a Es vía originar pública. Es de la vía unión al pública. gancho del Ahí te lo perigoides. encargo. El rafe No, porque peringomandibular voy y el a hueso salir más adyacente tarde. de la mandíbula, de Voy a aquí se regresar va a más tarde. desplegar posteriormente y se va a unir al rafe faríngeo. Se puncha, se llanta los cabrones. Por eso Sí. no, mejor ahí. Si te lo pongo de este lado, también aquí vas a echar. A ver, Bueno. aguántanos tantito. Sí. ¿Vas a trabajar de este lado? Sí, nada más esa. De este lado no. Doctor, No le entiendo, la verdad. No, lo que pasa es acá, no, mejor que acá. Pero ahí no van a entrar. No, entra nada más acá. Acá ya no. doctor. A ver, te lo pongo para acá. ¿Qué pasó? Es que se está escuchando todo el ruido de... Sí, perdón, es que déjalo, lo bloqueo. Gracias, doctor. Bueno, repetiré lo último que dije para que se pueda entender. Los Adelante, músculos adelante. los músculos superiores se van a originar anteriormente de la unión al gancho del perigoides, el rafe peringomandibular y el hueso adyacente de la mandíbula, y de aquí se van a desplegar posteriormente y se van a unir al rafe faríngeo. Cuando el constrictor superior se contrae durante la deglución va a formar una rugosidad. Esta va a ser prominente y sobre la cara profunda de la pared faríngea y va a atrapar el borde del elevador del paladar blando y así de esta manera va a sellar el istmo faríngeo entre la nasofaringe y la orofaringe. El músculo medio, este de aquí, está señalado aquí. Aquí los músculos constrictores medios se van a unir a la pared inferior del ligamento estiloioideo, así como a los cuernos menores y mayores del hueso ioides. Como los superiores se van a desplegar posteriormente y se van a unir al rafe faríngeo. La parte posterior de los constrictores medios se van a superponer a los constrictores superiores. Y bueno, por último, los músculos constrictores inferiores. Estos se van a unir anteriormente a la línea oblicua del cartílago tiroides, así como del cartílago cricoides, y también se van a extender posteriormente al rafe faríngeo. La parte posterior de los constrictores inferiores se va a superponer a los constrictores medios. Inferiormente, las fibras musculares se van a unir y se van a insertar en la pared del esófago. Las paredes de los constrictores inferiores van a estar unidas al cartílago cricoides y se van a agrupar en la parte más estrecha de la cavidad faríngea. Bueno, ahora vamos con los músculos longitudinales. Algo, perdón, antes de que continúes. Un dato muy importante que habías comentado es que estos músculos van a ser inervados por el vago, lo mismo que los músculos elevadores, con excepción de uno. ¿Vale? Entonces, es como se decía, esta musculatura intrínseca va a formar en este caso parte de la capa muscular de nuestra faringe. Entonces, esta es la que le va a continuar a la fascia faringovacilar. De hecho, precisamente también importante es que estos músculos, pues, en cierta manera también se les atribuyen figuras geométricas, ¿no? Y el constrictor superior tiene una figura geométrica, se dice cuadrilátera, la del constrictor medio triangular, ¿vale? Aquí lo vemos como un triángulo, un cuadrilátero del superior, un triángulo del medio,
y un abanico, una forma más o menos romboidal, o algunos le dicen trapezoidal también al constrictor inferior. Ahora, en el caso del constrictor inferior, como bien dice la compañera, ese constrictor inferior va a formar, se va a unir con las fibras de la circular interna del esófago para formar un estrechamiento, un esfínter anatómico llamado esfínter faringoesofágico o esofágico superior, el cual, en el momento que estemos deglutiendo el bolo alimentario, nosotros vamos a relajar temporalmente ese esfínter para que dé paso el bolo hacia el siguiente segmento, que es esófago. Cuando atraviesa, cuando ya una vez que llega al esófago, se vuelve a cerrar y con eso finalizamos la fase de la deglución faríngea e iniciamos la esofágica. Ahorita que veamos fisiología lo vamos a detallar, ¿vale? Entonces, importante, la inervación de los músculos. Ahorita nos van a decir cuáles son los músculos extrínsecos. Dentro de los extrínsecos hay uno que no es inervado por el vago, sino por el glosofaringio, que más adelante nos lo van a decir. Continúa, por favor. Sí. Bueno, ahora vamos con los músculos longitudinales. Estos músculos van a elevar la pared de la faringe durante la deglución y de igual manera van a movilizar el bolo alimenticio a través de la faringe hasta el esófago. El primero va a ser el músculo estilofaringio. Aquí está. Bueno, este se origina en la base de la apófisis estiloides del hueso temporal y va a descender entre los músculos constrictores superiores y de los músculos medios para desplegarse e insertarse en la parte profunda de la pared faríngea. Este es el músculo que comentaba el doctor, que no va a estar inervado por el vago, sino va a estar inervado por el nervio glosofaringio, el par craneal número 9. Otro músculo es el salpingofaringio. Este va a ser un músculo pequeño que se va a originar en la parte inferior de la trompa auditiva y va a bajar y se va a unir dentro de la superficie profunda de la pared faríngea. Y este músculo también va a estar inervado por el nervio vago. Y por último, el músculo palatofaringio. Este, además de ser un músculo de la faringe, también va a ser un músculo del paladar blando. Está unido a la parte superior de la aponeurosis palatina y se va a dirigir posterior e inferiormente para unirse con la parte profunda de la pared faríngea. Y también va a estar inervado por el nervio vago. Este es el palatofaringio. El palatofaringio va a formar un pliegue importante sobre la mucosa, que también es conocido como el arco palatofaringio, y este arco va a ser visible a través de la cavidad oral, y es un punto importante para localizar la amígdala palatina, que va a estar inmediatamente anterior a la pared orofaringea. También va a elevar a la faringe y va a participar en el cierre del istmo de las fauces, deprimiendo el paladar y moviendo el pliegue palatofaringeo hasta la línea media. Y bueno, esta es una tabla de los músculos de la faringe donde se menciona tanto el origen como su inserción, la inervación y las acciones principales en las cuales participa. Y bueno, a nuestro parecer es una manera más ordenada y un poco más fácil de entender sobre todos los músculos de la faringe. Y ya, pues sí, ahorita cuando les pasemos la presentación, creo que es un resumen de todo lo que se ha dicho de la capa muscular. Y bueno, también tenemos una capa de la faringe que se llama fascia faringobasilar o aponeurosis faríngea. Esta es una capa que se encuentra justo por debajo de la mucosa y va a sustituir a la submucosa. Es decir, que no existe una, pero en su lugar va a estar la fascia faringobasilar o aponeurosis faríngea. Esta es una especie de formación tubular fibrosa a la que le falta la pared anterior y se le puede considerar como el esqueleto de la faringe. Superiormente se va a insertar en la base del cráneo, es decir, en el tubérculo faríngeo de la apófisis basilar del occipital. Los bordes anteriores de esta aponeurosis se van a insertar hacia arriba y hacia abajo del peptigoides y va a ser el ligamento peptigomandibular, el ioides y el borde superior del cartílago tiroides, así como del cricoides de la laringe. A medida que va a descender, va a disminuir su grosor y se va a ir perdiendo gradualmente. Y se refuerza posteriormente por una fuerte banda fibrosa que se va a unir por encima de la espina faríngea en la superficie inferior de la porción basilar
Este va a ser del hueso occipital y va a pasar hacia abajo formando un rafe mediano que da unión a los al constrictores faringis. Bueno, eso es todo de histología. Vamos a ahora hablar de fisiología. ¿Sí me Hola, escuchan? sí, doctor. En cuanto al cuadrito que pusieron, que proyectaron, yo les recomiendo que cuando vean la repetición del video también, o sea, aparte del material que les van a enviar, que le pongan pausa para que en un momento dado cheque, ¿no? Origen, inserción. Realmente son datos que no son 100% importantes, ¿no? Sí, indispensables que se los aprendan, pero sí es importante que vean desde el punto de vista integral cómo se originan, cómo se insertan, pero sobre todo nos interesan las funciones. Recuerden que los constrictores estrechan, ahorita que vamos de oclusión faríngea, los constrictores van a favorecer el estrechamiento de la luz de la faringe para permitir el descenso del bolo, ¿no? En forma activa. ¿Vale? Acuérdense que hay propulsión activa. Y los elevadores o extrínsecos también se les llaman así porque elevan la faringe y también dilatan la faringe, hacen lo contrario a los constrictores. Bueno, adelante con fisiología. Sí, ¿sí se escucha bien? Sí. Muy bien, entonces, buenas tardes. Yo hoy les voy a hablar sobre la fisiología de la faringe. Siguiente, por favor. Bueno, si recuerdan de las primeras clases del módulo, cuando hicimos la tabla de los segmentos del tubo digestivo, vimos que la faringe tenía 3 funciones fisiológicas, de las cuales una va a ser digestiva y 2 van a ser no digestivas. Lógicamente la digestiva va a ser la deglución, pero también va a tener funciones como la fonación y la función inmunológica. Siguiente, por favor. La primera, que es la función digestiva, es la deglución. La deglución, como ahí dice, es un proceso motor en el que se involucran músculos de los sistemas respiratorio y digestivo con el objetivo de el paso del aire o del bolo alimenticio hacia el esófago. Como ya mencionaron, pues fisiológicamente y también anatómicamente es un órgano mixto. Va a unir a los sistemas respiratorios y digestivo por una vía común. Y bueno, en este proceso, en la deglución, van a participar hasta 30 músculos o 6 pares craneales. Bueno, y 6 pares craneales. Sin embargo, para hablar de la fisiología de faringe no se van a emplear todos estos elementos, ya que, como dice la diapositiva, la deglución va a estar dividida en 3 fases. Algunas bibliografías pueden especificar más fases todavía, pero es porque posiblemente utilizan porciones específicas de cada segmento. Así que bueno, las 3 fases son la fase oral, o también llamada bucal, fase faríngea y finalmente la fase esofágica. Siguiente, por favor. Muy bien, la fase faríngea es la segunda fase de la deglución y es importante aquí destacar que es la primera fase de tipo involuntaria. Dura aproximadamente 1 segundo o menos. El proceso total de deglución dura entre 3 y 8 segundos, pero esta fase es la que dura solamente 1 segundo. Y aquí los eventos que ocurren durante la fase son sumamente coordinados, ya que se tiene que cerrar la vía aérea para que no pase el bolo alimenticio hacia la laringe. Así que, bueno, aquí les puse, de acuerdo a la guía temática, se dividieron en eventos respiratorios y digestivos los eventos que pasan en esta fase faríngea. Sin embargo, por practicidad se puso así, ya que todo esto pasa de forma simultánea. Inicia con un reflejo que va a desencadenar todo el proceso y, bueno, los eventos. La siguiente, por favor. Este es un esquema que, pues, muestra cómo es el proceso de la fase faríngea. En la imagen A de la izquierda podemos observar el final de la fase bucal, de la deglución, donde de forma voluntaria se manda el bolo alimenticio hacia la parte posterior, hacia el istmo de las fauces, gracias a la elevación de la lengua. Esta presión o presencia del bolo alimenticio en el istmo de las fauces va a ser sentida por receptores presentes en esta área y van a mandar por una vía aferente impulsos hacia el bulbo raquídeo.
En la imagen B podemos ver que por acción de los pares, bueno, no lo dice específicamente ahí, pero por acción de los pares canales 5, 9 y 10, o sea, el trigémino, glosofaringeo y vago, se va a elevar el paladar blando hacia la orofaringe, hacia la parte posterior de la orofaringe para tapar el paso hacia la nasofaringe. En la imagen C podemos ver ya finalmente eventos más que nada respiratorios. La epiglotis va a descender, la laringe se va a elevar y esto va a producir que se inhiba la respiración, bueno, la ventilación. Y finalmente la imagen D, por acción de la gravedad y de la disminución de los diámetros de la faringe, por acción de los constrictores que acabamos de mencionar hace rato, el bolo alimenticio va a pasar hacia el esófago. Siguiente, por favor. Bueno, viendo más a detalle cada uno de los eventos, todo inicia donde nos habíamos quedado hace una semana, si no mal recuerdan, cuando vimos fisiología de boca. Nos quedamos en que el bolo alimenticio es enviado hacia la parte posterior gracias a la elevación del músculo estilogloso. Esto es un proceso voluntario que ocurre gracias al par craneal número 9. Y bueno, este cambio de presión, como les mencionaba, va a ser detectado por receptores. Estos receptores van a estar ubicados en la base de los pilares anteriores del istmo de las fauces. Van a estar ubicados en la base de la lengua, en los senos piriformes y también en la epiglotis. De hecho, bueno, es un dato curioso de que, bueno, cuando estuve investigando sobre esto, vi que el significado de fauces viene del latín, que significa garganta. Pero bueno, estos receptores van a mandar a través de la vía ferente, señales hacia el centro de la deglución. Este centro de la deglución va a estar ubicado en el tracto solitario, en el bulbo raquídeo. Y bueno, esto va a ser enviado por una vía ferente, señales hacia los músculos. Y bueno, esto va a iniciar todo un proceso de alta coordinación muscular. Y bueno, eso ya como tal inicia la fase faríngea. Siguiente, por favor. Ya en los eventos respiratorios, lo primero que va a ocurrir es que el paladar blando debe elevarse por acción del nervio vago. La laringe va a empezar a elevarse también por músculos propiamente de la laringe, que van a ser el miloioideo, estiloioideo y el digástrico. Bueno, este ya es más como cavidad bucal, pero bueno. Estos músculos van a hacer que el hueso ioides sea jalado más hacia adelante y hacia arriba. Y bueno, después la glotis y las cuerdas vocales van a contraerse y la epiglotis va a descender. Todo esto también por acción del nervio vago. Finalmente, esto va a generar que la ventilación se detenga. Y bueno, siguiente, por favor. Los músculos constrictores de la faringe, como mencionábamos hace rato, se van a contraer y esto va a generar una presión negativa que también va a estar dada también por las... bueno, como se acababa de cerrar la epiglotis, bueno, el paso hacia la laringe se genera una presión negativa gracias a que también se contraen los músculos constrictores. La elevación de la laringofaringe y la acción del nervio vago van a abrir al esfínter esofágico superior, bueno, lo van a relajar, pues, y eso, aunado a la gravedad, van a mover el bolo alimenticio finalmente hacia el esófago, y ahí inicia la tercera fase que van a hablar más adelante mis compañeros de esófago. Siguiente, por favor. Este es un video, pero supongo que por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a poner. Pásalo, pero les vamos a... Okay. Pásalo. Me dice si no se escucha, por favor. No se oye. Tragar o deglución. Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que requiere de una coordinación extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe.
Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca. El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea. Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de ésta. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. Muy bien, creo que es todo del video, ¿verdad? Sí, doctor. Tragar. Sí, ya se iba a repetir. Bueno, Lo integró muy bien. sí, de hecho por eso puse el video, doctor, porque más que nada por la parte de la animación de todos estos procesos. Claro que sí. Y sí les recomiendo que ya en casita ustedes hagan la separación de cada uno de los eventos que les narraron ahorita, tanto su compañero en la exposición como en el video, que vayan separando cada uno de los eventos que van ocurriendo, qué eventos ocurren en la nasofaringe, qué eventos ocurren en la orofaringe, cuáles son los que le siguen en la laringofaringe, que son de los más importantes porque ahí se interrumpe la ventilación durante 1 a 2 segundos, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en cada una de estas porciones de la faringe? Para que vayamos viendo por qué casi simultáneamente se está llevando a cabo esto. Acuérdense que sí tenemos 2 etapas de la deglución. La primera etapa es voluntaria, la segunda etapa es involuntaria, involucra tanto a la fase faríngea como a la fase esofágica, como la vamos a ver en un momento más, ¿sí? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Algo más que vayas a decir, hijo? Sí, doctor, faltan todavía otras 2 funciones de... Adelante, adelante. Bueno, aquí les hice un pequeño esquema donde se pone, pues, lo que usted mencionaba justamente, que era el orden en que van ocurriendo estos pasos. Y los colores, el verde aquí lo puse como el reflejo que inicia la deglución. Los de color azul son de eventos respiratorios y finalmente los amarillos de eventos digestivos. Pero bueno, al rato les pasamos la presentación. Siguiente, por favor. Otra es la función inmunológica, la cual, bueno, va a estar determinada por el anillo de Waldeyer, como les mencionó mi compañera hace rato. Va a estar formado por 4 tipos de estructuras llamadas amígdalas o tonsilas, las cuales van a ser una amígdala adenoides, 2 amígdalas palatinas, perdón, una amígdala lingual y 2 amígdalas tubáricas. Siguiente, por favor. Estas estructuras forman un conjunto de elementos linfoepiteliales que van a servir como mecanismo de defensa
ya que son el primer contacto de los patógenos tanto del aire como del bolo alimenticio con el sistema inmunitario. Y bueno, esto es importante ya que, dicho de cierta forma, las amígdalas están en una posición estratégica de entrada al organismo. Estas amígdalas forman parte de la inmunidad específica por su gran actividad de macrófagos, aunque también puede presentar inmunidad innata. En cuanto a la específica, van a inducir la secreción de anticuerpos, o sea, una respuesta humoral contra patógenos. Esta respuesta humoral se va a clasificar de dos tipos, que van a ser una respuesta general y una local. En la general se van a producir en monoglobulinas que serán liberadas a la sangre después de que un antígeno haya entrado por las criptas. Para que esto ocurra, los linfocitos B deben primero diferenciarse en células plasmáticas gracias a la estimulación de los linfocitos T. En la respuesta local, los anticuerpos se producen como una respuesta defensiva. Va a ser producto de la presentación de antígeno ahí mismo en el tejido. Es por eso que se llama local, porque es in situ. Puede generarse inflamación debido a que todo esto ocurre en el mismo tejido y bueno, hay migración de linfocitos. Y la siguiente, por favor. Finalmente, la fonación. Como les mencioné mi compañera, pues la faringe es una caja de resonancia. Para producir la voz, pues se requiere de participación de múltiples estructuras, que principalmente es el sistema respiratorio, a través de los pulmones y la musculatura del tórax. Esto va a producir, y también obviamente de abdomen. Esto va a producir pues la emisión del sonido como tal, el sistema vibrador, que van a ser las cuerdas vocales. Esto, mejor dicho, el sistema vibrador es quien produce el sonido, pero el sistema respiratorio es quien produce el impulso para generar la vibración. Y bueno, el sistema de resonancia, que van a ser todas las estructuras y cavidades que estén por encima de las cuerdas vocales. En la faringe, para formar una caja de resonancia, va a realizar las contracciones musculares de los músculos que ya hemos estado hablando, de modo que o se eleva la faringe o desciende, pero estos movimientos van a generar diferentes tonalidades en la voz. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muy bien, muy bien. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Muchas gracias al equipo, la verdad estuvo muy completo también. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Nadie? Muy bien. Continuamos con la grabación, ¿verdad, Eduardo? La presentación de esófago, por favor. ¿Quién tiene la presentación de esófago? Adelante. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de esófago. Bueno, el esófago es un conducto muscular hueco que conecta la garganta con el estómago. Se ubica central y profundo en el cuello, tórax y abdomen. Se extiende desde la sexta o séptima vértebra cervical hasta la 11ª vértebra torácica. El esófago discurre por el cuello y por el mediastino posterior en el tórax, hasta introducirse en el abdomen superior de forma anterior, atravesando el diafragma. Se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe y del estómago. La siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que les decía, que comienza y termina en los dos esfínteres, como se ve en la imagen. La siguiente. Bueno, vamos a encontrar su forma. La que sigue, por favor.
Su forma bueno, el esófago es un conducto muscular tapizado por mucosa. Esta va a unir a la faringe con el estómago. Encontramos que su forma va a ser cilíndrica, ligeramente aplanado, y esta va a presentar ligeras inflexiones en el sentido transverso. Y bueno, de esas inflexiones van a surgir curvaturas. Y ahorita les voy a mencionar esas curvaturas. La que sigue, por favor. Límites. La que sí. Vamos a ver que tiene dos límites, uno superior y uno inferior. Ya nos habían comentado de con qué se limita el superior y el inferior. El superior va a ser, bueno, nuestra faringe de C6, y aquí, como habían dicho, va a haber una relación con el esfínter esofágico superior y el borde inferior del cartílago cricoides. En nuestra límite inferior va a estar delimitado con nuestro estómago en T11. Aquí se va a hallar bueno, la unión del estómago con el esófago y pues nuestro esfínter. La que sigue, por favor. La que sigue. Las dimensiones. Vamos a tener que nuestras dimensiones de nuestro esófago van a ser variables. Se va a encontrar entre 25 a 30 centímetros de longitud. Bueno, esta no va a ser consistente porque va a variar con la extensión y la flexión de la cabeza, y en la inspiración también, y pues es cuando se presenta más, con una longitud más, a su longitud máxima. Y en nuestro diámetro va a ser promedio de 20 a 25 milímetros. Esto también va a variar porque por el género, por ejemplo, en los hombres es un poquito más eh, angosto, y también cuando esté vacío en nuestro esófago, pues va a ser más pequeño nuestro diámetro. Y pues también esta pues va a variar por los estrechamientos que se van a encontrar a lo largo de nuestro esófago. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos a ver que estos estrechamientos van a ser tres: cricofaringio, y como su nombre lo dice, es la unión del tendón cricofaringio, y pues este es el más estrecho. Nuestro segundo estrechamiento va a ser broncoaórtico, o torácico. Este es la constricción de la aorta y del bronquio. En esta parte, bueno, aquí tenemos nuestro esófago solamente, pero en esta parte se van a encontrar nuestra aorta y nuestro bronquio izquierdo. Y nuestro tercer estrechamiento va a ser diafragmático. Este ya va a ser cuando entra nuestro esófago al diafragma, y este estrechamiento va a producir esta perforación en nuestro diafragma. La que sigue, por favor. Nuestras divisiones. La que sigue. Tenemos tres divisiones en nuestro esófago. Va a ser la cervical, la torácica y la abdominal. Nuestra porción cervical va a medir entre 6 y 7 centímetros. Es la porción más profunda de la región infrageoidea. Esta está entre la sexta y el borde sexta cervical y el borde superior de nuestra torácica 2. Esta se va a relacionar con la glándula paratiroides, el nervio laríngeo recurrente. Este se va a meter entre la tráquea y el esófago. Y bueno, aquí, como les había dicho, va a tener mm, flexiones, y esta va a producir que la tráquea se vaya a la izquierda, mientras nuestro esófago se vaya pues a la derecha. Mm, Después tenemos nuestra porción torácica, que va a medir entre 14 y 15 centímetros. Esta se va a encontrar de la columna vertebral, la segunda a la novena, novena vértebra torácica, perdón. Y bueno, esta va a estar posterior, eh, va, a des- va- va a descender nuestra aorta cervical, va a descender posterior a nuestro esófago. Después tenemos nuestra porción abdominal, que va a medir entre 3 a 4 centímetros. Esta va a variar, y pues va a ser la porción más corta de nuestras tres porciones. ¿Por qué? Porque, bueno, esta va a ser la entrada de nuestro esófago a nuestro diafragma, y se va
ubicar por detrás del peritoneo oculto por el lóbulo izquierdo de nuestro hígado. Y va a ser nuestra unión con el estómago por el cardias. Y bueno, esta tiende a desaparecer por la deglución, como les había dicho, va como que cuando nosotros deglutimos, esta va a ser jalada por la faringe y pues llega a medir entre 1 centímetro ya nuestra porción abdominal. No sé si me explico. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, vamos a pasar a nuestras relaciones. La que sigue. Bueno, tenemos la relación anterior. En esta relación anterior se va a encontrar con la laringe, con nuestra porción membranosa de nuestra tráquea, con nuestra porción posterior de nuestra tráquea, la carina, el bronquio principal izquierdo, la aurícula izquierda, el diafragma y el lóbulo hepático izquierdo. Si ven en la imagen de la derecha, se muestran mejor estas estructuras. Ahí tenemos la relación con nuestra aurícula izquierda, nuestro bronquio principal izquierdo y pues nuestro diafragma en la parte inferior. Y en la imagen de la derecha se ve mejor la relación de la carina, bueno, de nuestra tráquea. Y pues esas son las relaciones de nuestra, de nuestra parte anterior. Y abajo está la relación con el hígado, con el lóbulo hepático del izquierdo bueno, lóbulo hepático izquierdo. La que sigue, por favor. En nuestra relación posterior tenemos la aorta torácica, nuestro conducto o canal torácico, que es la estructura verde que se ve en nuestra imagen de la derecha. Tenemos el sistema ácigos, que pues está conformada con nuestra yugular interna, carótida interna y nuestro nervio vago. Y pues tenemos los cuerpos vertebrales. La que sigue, por favor. Y en nuestra relación lateral tenemos nuestra vaina carotidia, el nervio vago, las pleuras, las caras internas de los pulmones, el diafragma, el lóbulo hepático izquierdo y nuestros cuerpos vertebrales. Se ve cómo atraviesa por la caja interna de los pulmones y ahí es donde tiene relación con nuestras pleuras. Y pues ya al final, al penetrar nuestro diafragma, es cuando tiene relación con nuestro lóbulo hepático izquierdo. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a hablar de lo que son los medios de fijación. Perdón, antes de que mencionen medios de filtración, y esto es importante, la relación que guardan, o sea, dentro de las relaciones que nos comentaron ahorita hace un rato, hay una relación que sí hay que tomar en cuenta. Bueno, es importante la de relación que hay con la arteria aorta, ¿vale? Vean que con la aorta no siempre guardan una relación completamente estrecha. Esa imagen que está ahí está padrísima, la voy a aprovechar. Si se dan cuenta con la aorta, al inicio tiene una relación con el arco aórtico hacia adelante, ¿sí? O sea, la aorta se encuentra adelante del esófago. ¿Qué pasa después? La aorta, al hacer ese giro nuevamente para volverse aorta descendente en su porción torácica, pasa por del lado izquierdo del esófago. Y ya conforme va descendiendo la aorta y el esófago, la aorta se va haciendo hacia atrás, se va empezando a orientar hacia atrás del esófago. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, muchachos, ahí la relación que se guarda con este segmento, con esta porción, con este vaso grande, no es la misma que se realiza en una parte o en otra, ¿vale? Entonces, la relación con con la aorta en general es, con el arco aórtico es hacia adelante, tan es así que le forma un estrechamiento, ya nos decía, ¿no? Un estrechamiento broncoaórtico, ¿no? Un aórtico bronquial izquierdo, ¿vale? Entonces, ese estrechamiento es debido a que por delante pasa, junto con el bronco izquierdo, pasa la aorta, el arco aórtico, el callado de la aorta, pero en su porción descendente está a un lado del lado izquierdo y luego por detrás. Inclusive si se dan cuenta ya en la porción
en la porción abdominal del esófago. El esófago, la aorta ya está igualmente hacia atrás, pero está como que ligeramente mirando hacia la derecha, ¿no? Hacia el lado derecho de la porción abdominal del esófago. Entonces, eso es importante. Y la otra relación también relevante que para fines de evaluación es la que guarda con los nervios vagos. Si bien es cierto, la relación es lateral, derecha-izquierda, acuérdense que de la médula oblonga van a salir dos ramas del vago, una del lado derecho, una del lado izquierdo, que van a descender, van a descender desde la médula oblonga, van a pasar por el cuello, se van a alojar en este caso en las vainas carotidias, es el paquete neurovascular del cuello que está conformado por la carótida, la yugular y los nervios vagos. Bueno, entonces de cada lado, del lado derecho y del lado izquierdo, va a descender un vago derecho y un vago izquierdo. A nivel del esófago cervical, la relación que guardan los vagos con el esófago van a ser laterales, ¿no? De cada lado. En la porción torácica, de igual forma, van a hacerse dos nervios vagos, uno derecho y uno izquierdo, que van a continuar con el descenso. Pero, ¿qué va a pasar en la porción abdominal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ir ocurriendo conforme el nervio vago vaya descendiendo paralelamente con el esófago? Estos nervios vagos van a girar, y esto obedece a una cuestión embriológica, una cuestión embrionaria. No sé si ustedes recordarán allá en embriología que hay una serie de giros morfogenéticos, el cual el esófago, al momento que se ensancha en sentido anteroposterior, después hace un giro en 90 grados, el cual va a generar que la curvatura mayor del estómago quede del lado izquierdo y la menor del lado derecho. Entonces, ese giro que da el estómago, después el estómago se inclina hacia abajo para adquirir ya su posición definitiva, pero ese giro va a generar que los nervios vagos roten, y entonces el vago que está del lado izquierdo, cuando gira el estómago, se lo lleva hacia adelante, y el vago derecho que transcurre por ese lado, ya en la porción abdominal se va a ir hacia atrás, ¿sale? Entonces, el vago izquierdo se va hacia adelante, se vuelve vago anterior, ¿sale? Y el vago derecho se va hacia atrás y se vuelve ahora vago posterior, de tal forma que ya cuando estamos en la porción abdominal del esófago, ya en la porción abdominal, el vago izquierdo se relaciona con el esófago hacia adelante y el vago derecho se relaciona con el esófago hacia atrás, ahora llamados vago anterior, vago posterior. ¿Sí queda claro esto? Sí, gracias. Sí, doctor. Entonces, hay un giro, ¿no? Hay un giro con sus manos. Imagínense a los nervios vagos con sus manos, del lado derecho y del lado izquierdo. Imagínense ese giro que da. El vago izquierdo va hacia adelante y el vago posterior va hacia atrás. Hacen como un giro, ¿no? De 90 grados. Muy bien. Continúen, chicas, por favor. Chicos y chicas. Bueno, vamos a hablar de los medios de fijación. En estos los vamos a dividir en dos, que van a ser los medios de fijación de continuidad. En esos vamos a encontrar lo que es la faringe y el estómago, y vamos a encontrar los medios de fijación de contigüidad. Esto se refiere a lo que van a tener a los lados, y en esos vamos a encontrar la columna, los pulmones, las pleuras, el paquete neurovascular, entre los cuales vamos a encontrar los vasos sanguíneos, los linfáticos, y como mencionaba el doctor, el nervio vago va a ser muy importante. Vamos a encontrar dos capas, que es la adventicia, que va a ser tejido conectivo laxo, y la capa serosa en la porción abdominal. Bueno, la irrigación. La irrigación que va a dar riego al esófago van a ser arterias numerosas y se van a escalonar en toda la longitud del conducto. Asimismo, se van a originar de las arterias vecinas. Vamos a dividirlo en tres secciones, que va a ser el cuello, el tórax y el abdomen. En la porción del cuello, las arterias esofágicas superiores van a ser proporcionadas por las arterias tiroideas inferiores, que van a ser ramas del tronco tirocervical de la arteria subclavia. En la porción del tórax, las arterias esofágicas medias van a provenir directamente de la aorta, de las arterias bronquiales y de las arterias intercostales.
vamos a encontrar que de la rama esofagotraqueal, de la arteria tiroidea inferior que desciende por la cara lateral de la tráquea, cerca de su cara posterior van a salir todas estas ramitas que les acabo de mencionar. Y en estas ramas se van a anastomosar en la parte derecha con la arteria bronquial, mientras que en la parte izquierda lo van a hacer con las ramas originadas de la aorta. En la porción del abdomen, las arterias esofágicas inferiores van a provenir de las arterias frénicas inferiores y de la gástrica posterior. De estas arterias, todas van a ser de pequeño diámetro y se van a originar en una red submuscular bastante pobre que van a traducir en poca actividad funcional del esófago a este nivel. Bueno, aquí les puse una imagen de toda la irrigación que va a tener el esófago desde la aorta y se va a encontrar también la arteria subclavia, como les mencionaba. El drenaje vamos a dividirlo en dos, que va a ser el drenaje venoso y el drenaje linfático. El drenaje venoso. Bueno, el drenaje venoso va a provenir de un plexo submucoso desarrollado sobre todo en la porción inferior, que va a comunicar ampliamente esto con el estómago, y este va a aparecer en la superficie del esófago a niveles variables, cuyas terminaciones vamos a encontrar que se dan en el cuello, en las venas tiroideas inferiores, en el tórax, en las venas frénicas superiores, bronquiales, pericárdicas y finalmente por medio de la vena ácigos en el sistema de la vena cava superior, y van a terminar en el abdomen, cuyas venas van a drenar en la vena gástrica izquierda por intermedio de sus colaterales gastroesofágicas. Bueno, aquí de la misma manera que en el anterior les puse una imagen en la cual se va a ver todo su drenaje desde la porción del cuello, el tórax y el abdomen. El drenaje linfático se va a dar principalmente por los ganglios posteriores, cuyos van a ser los yuxtaesofágicos, que van a estar escalonados en el mediastino posterior, entre la cara posterior del pericardio y la columna vertebral. La mayor parte se va a disponer en la cara interior del esófago y va a estar dado por los ganglios preesofágicos, y en la cara posterior se van a encontrar los retroesofágicos, en relación con la aorta y el conducto torácico. Estos van a recibir sus aferentes del diafragma y del esófago. Bueno, aquí podemos ver cómo los ganglios linfáticos van a estar en la cara posterior, los retroesofágicos, y en la cara anterior, los preesofágicos. Vamos a hablar de la inervación. En esta la vamos a dividir de la misma manera en dos. Va a ser la inervación intrínseca y la inervación extrínseca. La inervación intrínseca del esófago está constituida por dos plexos nerviosos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Estos plexos van a estar constituidos por dos redes neuronales, una excitatoria de tipo colinérgico, la cual va a ser responsable de la contracción del músculo, y otra inhibitoria de tipo nitrinérgico, mediada por óxido nítrico, y va a ser la responsable de la relajación del músculo. En la porción extrínseca, bueno, en la parte extrínseca, vamos a encontrar que las aferentes esofágicas van a llegar al sistema nervioso central, vinculadas por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático, que va a ser la cadena ganglionar torácica, como por la parasimpátrica, que va a ser el nervio vago. Siendo esto, pues como mencionaba el doctor, el nervio vago va a ser el más importante. Y bueno, las aferencias simpáticas van a la cadena ganglionar torácica y desde ahí van a alcanzar la médula. Y las vagales tienen el núcleo neuronal en el ganglio vagal inferior, que es el ganglio nudoso, y de ahí parten del núcleo al tracto solitario. Bueno, en este caso el plexo intramural, no me cambies todavía la diapositiva, ahorita nada más para complementar esta parte, es algo breve.
Bueno, vean aquí en la imagen que muestran del lado derecho cómo es que los vagos rotan, ¿no? O sea, aquí vemos una pista posterior, aquí lo vemos, y vemos cómo el vago derecho pasa hacia atrás y el vago izquierdo pasa hacia adelante. Y lo mismo lo vemos de este lado, ¿no? Cómo es que el vago izquierdo se va empezando a orientar ya a la altura del esófago torácico hacia el lado anterior, y ya de plano, o bueno, ya en este caso en el esófago, la porción abdominal ya lo encontramos adelante, ¿no? Ya lo llamamos vago anterior, lo mismo que el vago posterior. Los nervios que están aquí en los espacios intercostales, esos son ganglios del simpático. Hay que tomar mucho en cuenta esto, no hay que confundirlos. De alguna forma ambos están interconectados para que trabajen entre sí, y junto con el simpático y parasimpático participa el plexo intramural. Ahora, mucho ojo, muchachos, mucho ojo, porque el plexo intramural, si bien es cierto, tiene su aparición se da en este segmento. El plexo intramural en este caso va a empezar a aparecer a la altura del esófago, a la altura de la porción torácica del esófago. En el esófago cervical no lo encontramos del todo, en el esófago torácico lo empezamos ya a encontrar, y ya en el esófago abdominal pues ya lo encontramos completamente desarrollado, ¿no? Entonces, recuerden muy bien que el plexo intramural es lo que llamamos inervación intrínseca, formada por el plexo de Meissner, del plexo submucoso sensitivo de Meissner, y el plexo mientérico motor, ¿sale? O también llamado plexo de Auerbach. Entre ambos conjuntan el plexo intramural. Entonces, en el esófago torácico es donde empieza a aparecer el plexo intramural, pero donde está mejor desarrollado es a la altura del esófago abdominal. En el esófago cervical pues, no lo encontramos del todo, ¿sale? Entonces, tomar mucho en cuenta esto. ¿Dónde aparece el plexo intramural? En el esófago, en la porción torácica. Ahora, también importante, bueno, complementario a esto, dentro de las fibras, dentro de los plexos, dentro de los ganglios y plexos del simpático, que van a dar inervación a nuestro esófago, en la porción cervical va a participar el plexo cervical superior. En la porción torácica, como se encuentra el esófago localizado en el mediastino, pues aquí participa el plexo mediastínico. Y en la porción abdominal del esófago, participa ya aquí el plexo solar o plexo celíaco, que lo vemos aquí abajito, ¿sale? A un lado de la curvatura menor del estómago, y al lado derecho del esófago, aquí vemos el plexo solar, el plexo celíaco o plexo solar. Bueno, el plexo solar ya le va a dar inervación a la porción torácica del esófago, y dicho sea de paso también al estómago, ¿vale? Entonces, el simpático, las fibras del simpático que den inervación a esta porción vienen del plexo solar. Y ahora, para la inervación de todo nuestro esófago en conjunto, va a estar dada por el vago. Recuerden que el vago en la porción cervical se encuentra del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? Nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. En la porción torácica igual, nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. Y en la porción abdominal, el nervio vago izquierdo se va hacia adelante y el nervio vago derecho se va hacia atrás, ¿no? Ahora se convierte en vago posterior. Vale. Entonces, ya con esto complementado, vámonos a histología y después a la fisiología. Adelante. Bueno, ahora en cuanto a la histología del esófago, la pared esofágica está constituida estructuralmente por mucosa, por submucosa y muscular. A diferencia del resto del tracto gastrointestinal, este carece de serosa, lo que pues explica la dificultad de las anastomosis quirúrgicas a este nivel, la facilidad de diseminación de los tumores esofágicos y pues también de las complicaciones de la perforación. La siguiente, por favor. Bueno, la primera es la mucosa, que está constituida por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que descansa sobre una membrana basal que se separa de la lámina propia conectiva rica en células linfoides. Aquí se distinguen varias capas. Una zona basal con células de forma cilíndrica y núcleo oscuro. Son 2 o 3 capas de células con gran capacidad reproductiva y de las que se van generando las células que constituirán las capas más superficiales. También tenemos capas medias y más superficiales. Las células se van aplanando y disminuyendo en tamaño de su núcleo.
Y tenemos la lámina propia, que protruye en forma de pliegues en el borde inferior del epitelio, dando lugar a las papilas dérmicas, cuya altura es inferior a los 2/3 del total del grosor del epitelio. La mucosa esofágica presenta a nivel macroscópico un color blanco mate. El límite entre la mucosa esofágica y gástrica puede ser localizado con una línea pestoneada que presenta un cambio de coloración. La siguiente, por favor. Acá en esta imagen podemos ver un corte transversal del esófago con una tinción hematoxilina eosina. Con el número 1 está representada la luz esofágica, con el número 2 el epitelio escamoso estratificado y en el número 3 está representada la lámina propia. Entonces, pues esos 3 números están formando a la mucosa. Recuerden muy bien que el epitelio escamoso también le llamamos epitelio plano, ¿vale? Al final de cuentas es lo mismo, o sea, no es que sea mejor una palabra que otra. Entonces, cuando escuchen, es que el epitelio plano estratificado y ustedes en la literatura, en la psicología, es que a ellos le llaman escamoso, es lo mismo, para aclarar un poquito. ¿Vale? Gracias. Sí. Bueno, la siguiente es la submucosa, que está íntimamente adherida a la mucosa y débilmente adherida a la túnica muscular. La capa submucosa forma parte, como la mucosa, en la constitución de las arrugas que se observan en la superficie interna del esófago. Está formada por tejido conectivo laxo, con fascículos de tejido conjuntivo entrelazados de modo diverso. Es rica en vasos sanguíneos, fibras nerviosas y glándulas tubulares mucosas, sobre todo en su tercio inferior. En la siguiente imagen nos representa la submucosa y bueno, también como ya vimos la mucosa, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la túnica muscular tiene la peculiaridad de estar constituida por 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa, y por musculatura tanto estriada como lisa. Entre ambas capas, la interna y la externa, se sitúa el plexo mientérico de Auerbach. En general, los 2-6 centímetros primeros del esófago son exclusivamente de musculatura estriada. A medida que se avanza en sentido caudal, hay una transición gradual a musculatura lisa. En los 2/3 distales del esófago, la túnica muscular está constituida exclusivamente por músculo liso. Entonces, si recordamos, en cada extremo del esófago, la musculatura sufre un espesamiento y forma 2 esfínteres. El esfínter esofágico superior, formado por músculo esquelético, y el esfínter esofágico inferior, formado por músculo liso. Acá igual tenemos esta imagen en la que nos muestra el plexo nervioso de Auerbach. En la siguiente. Fíjate, antes de que pases, esto que acabas de decir es súper importante. Esto de histología, digamos, de esófago, esto es de lo más importante. Recuerden, en la primera porción del esófago, ¿vale? Ya nos dijeron exactamente en qué partes, sobre todo, encontramos musculatura estriada. Así para fines didácticos, para fines de módulo, aunque no es 100% exacto, pero vamos a decir que nuestro esófago cervical está constituido por músculo estriado. Conforme, como tú bien dices, vas descendiendo el esófago en dirección hacia el abdomen, va habiendo una entremezcla, van apareciendo fibras de músculo liso y se van entremezclando con las de músculo estriado, las cuales poco a poco empiezan a desaparecer. Entonces, en esa transición que se va presentando durante el descenso del esófago, empieza a desaparecer el músculo estriado y empiezan a aparecer fibras de músculo liso. Por lo tanto, en el esófago porción torácica, vamos a encontrar músculo de ambos tipos, el músculo estriado y el músculo
liso, ¿vale? Vamos a decir lo que es mixto o hay una entremezcla, ¿no? Pero en realidad no es, bueno, realmente hay una transición gradual, como tú bien lo dices, ¿no? No es que por arte de magia desaparezca, ¿no? El músculo liso y aparezca, desaparezca el estriado y aparezca el liso, ¿vale? Entonces hay una transición gradual, ¿no? Por eso decimos que la porción torácica es de músculo de ambos tipos, el estriado y liso, o si lo quieren llamar de alguna forma, mixto, ¿no? Va a haber una musculatura mixta. Y ya cuando estamos en la porción abdominal, ya en los últimos centímetros de la porción torácica y ya la abdominal por completo, ya vamos a encontrar sobre todo musculatura lisa, ¿no? Ahí ya desaparece el músculo estriado y hace presencia el músculo liso visceral, que lo vamos a encontrar desde el esófago abdominal en adelante hasta el conducto anal, salvo el esfínter anal externo, ¿no? Ya lo vamos a ver mucho más adelante en los siguientes. Entonces, a partir de este momento vamos a estar viendo músculo liso, músculo liso, músculo liso, ¿vale? Y es importante que precisamente donde aparece el músculo liso, el sitio en donde empieza a aparecer el músculo liso es también el sitio donde empieza a aparecer el plexo intramural. A lo mejor no tan desarrollado todavía, a lo mejor empieza a aparecer, no empieza a hacer su presencia, pero ya donde está completamente desarrollado y funcionando como plexo intramural es en la porción, sobre todo en las porciones inferiores del esófago, predominantemente en la porción abdominal, ¿vale? Entonces, complementando a esto, es importante lo que comentabas, ¿no? De este músculo. Adelante, doctora, adelante. Exactamente. Bueno, entonces en la siguiente imagen vemos cómo nos separa la mucosa, la submucosa de color verde, la muscular en color rojo, y bueno, ahí tenemos igual la luz del esófago y ya viendo la tráquea, ¿no? Con la que se relaciona. Entonces, bueno, en resumen, la mucosa está constituida por un epitelio plano estratificado no queratinizado que muestra un estrato basal germinativo, uno intermedio poliédrico y otro superficial plano. Bajo el epitelio continúa una gruesa capa de tejido conjuntivo denso, el cual corresponde al corion o lámina propia, la que presenta abundantes glándulas de secreción mucosa de tipo tubuloalveolar, simple y ramificada en toda su extensión, con un conducto excretor que atraviesa el epitelio y desemboca en el lumen. Se observa además un gran número de nódulos linfáticos. La muscular de la mucosa presenta solo una capa gruesa de fibras musculares lisas longitudinales y determina el límite entre el corion y la submucosa. La submucosa es poco desarrollada, constituida de tejido conjuntivo laxo, presenta plexos nerviosos submucosos a lo largo de su estructura y numerosos vasos sanguíneos. Y pues ya al final la muscular está conformada por una gruesa capa circular interna de músculo liso y otra longitudinal externa, más irregular y delgada. En la siguiente diapositiva vemos 3 imágenes. En la primera es un corte panorámico transversal del esófago. Si se alcanza a ver, MU se representa, bueno, la mucosa, la submucosa con la flechita. MI es la muscular interna, ME la muscular externa, la A es la adventicia, y en la siguiente imagen vemos un corte histológico de un pliegue de esófago. La E nos representa el epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, es epitelio, no tenemos la E, pero ese es el epitelio. Tenemos glándulas tubuloalveolares simples, una lámina propia, una muscular la muscular de la mucosa, y con la flechita pues es la submucosa. Y en la última imagen es un corte histológico de la mucosa del esófago. Con la E representa el epitelio plano estratificado no queratinizado. GL son las glándulas tubuloalveolares simples, y los conductos excretores están con las flechitas.
LP es la lámina propia y MM es la muscular de la mucosa. La siguiente, por favor. Antes de que pases a esta parte que es importante, en resumen, yo complementaría lo que tú nos acabas de comentar con que, bueno, así puntos clave, ¿no? Aparte de lo que ya mencionamos con respecto a la musculatura, esa distinción entre porciones, recuerden muy bien que en el esófago vamos a encontrar dos tipos de epitelio. El epitelio plano estratificado no queratinizado, bueno, algunos pueden llegarles a referir que puede ser hasta paraqueratinizado, ¿vale? Que pueden encontrar algunas gránulos de queratoyalina y eleidina que le dan ese aspecto paraqueratinizado por esa fricción que tiene el bolo. Bueno, vamos a ponerle como de revestimiento plano estratificado no queratinizado, ¿no? Para fines de módulo. Lo que sí es importante, muchachos, es que se entienda o se recuerde que esa parte en el esófago va a sufrir un cambio brusco, una zona de transición de epitelios llamada línea Z. Recuérdenlo muy bien esto, muchachos. Entonces, a la altura del esófago abdominal, a unos 2 centímetros por arriba del orificio gastroesofágico, vamos a encontrar una zona de cambio brusco de epitelios llamada línea Z. Esa línea Z esofágica, representa ese cambio de epitelio de revestimiento a epitelio absortivo. Por debajo de esta línea Z, es decir, ya los últimos 2 centímetros por debajo de esa línea Z hasta el orificio gastroesofágico, vamos a encontrar ya epitelio de tipo absortivo. Entonces, realmente el esófago tiene, en términos generales, epitelio de revestimiento, pero los últimos centímetros del esófago que ya están cercanos a la unión gastroesofágica, ya en este caso encontramos epitelio absortivo, que acuérdense que la forma en cómo lo estudiamos es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ese es el tipo, el epitelio que le llamamos, le denominamos de tipo absortivo, epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Ahora, otro punto importante, las glándulas. Ahorita tu compañera nos comentaba con respecto a las glándulas. Las glándulas, doctores, vamos a tener de dos tipos en general. Bueno, en realidad de tres, ¿no? En realidad de tres, ¿no? De acuerdo a la ubicación donde se encuentren en el esófago. Las glándulas, tanto de la porción cervical como de la porción abdominal cercana al cardias, cercano a la región del cardias, les vamos a conocer como glándulas cervicales, glándulas cardiales, y aquí el punto es que ambos tipos de glándulas, las que están en los extremos, vamos a llamarlo de esta forma, van a encontrarse su sitio, su núcleo histológico, su base histológica va a encontrarse en la lámina propia, ¿sale? Como dice su compañera, van a ser glándulas tubulares o tubuloalveolares, las cuales se van a hacer no me la cambies, por favor, se van a alargar hasta la lámina propia. Ahora, este tipo de glándulas, las cérvico-cardiales, van a producir un moco fluido, un moco ceroso, ¿no? Vamos a llamarlo tanto con porción de agua como porción de moco. Sobre todo en la parte del cardias, en la región del cardias, las glándulas de la región del cardias van a producir un moco rico en bicarbonato porque van a proteger esa zona de la acción corrosiva del ácido clorhídrico. Entonces, el tipo de moco que van a producir tanto las glándulas cervicales como las cardiales va a ser un moco ceroso y sobre todo las cardiales van a producir bicarbonato. Ahora, en la parte en la parte media del esófago, que es prácticamente un área bastante extensa, ahí vamos a encontrar glándulas esofágicas medias o glándulas esofágicas propiamente dichas, cuya característica va a ser que van a producir un moco espeso, un moco adherente, le llaman de esta forma también moco adherente, moco espeso, y su núcleo histológico, es decir, su cripta o su profundidad, va a localizarse en la capa submucosa. Entonces, mucho ojo con esto. Las glándulas esofágicas de la porción media del esófago, que son las glándulas esofágicas propiamente dichas, producen moco espeso, ¿vale? También contiene bicarbonato, pero sobre todo la proporción que tienen este moco es sobre todo de mayor cantidad de mucinas y su localización histológica va a estar en la
submucosa, su núcleo histológico, ¿vale? Para fines de módulo, para fines de evaluación, acuérdense que a veces les preguntan así, núcleo histológico, base histológica, ¿vale? Entonces, la base histológica de las glándulas esofágicas de la porción media, que son las que más abundan en nuestro esófago, se localizan en la submucosa, a diferencia de las cervicales y de la región del cardiens, que se localizan en la lámina propia. Y bueno, ya para cerrar con esto, la última capa histológica de nuestro esófago es la adventicia, y esto aplica para la porción cervical y la porción torácica. Es un órgano hueco, entonces al final de cuentas contiene una adventicia. En la porción abdominal, ya al estar en la cavidad abdominal, recuerden que aquí hay peritoneo. Entonces, el esófago en su porción abdominal, una parte va a estar cubierta por peritoneo y otra parte no. La que no esté cubierta por peritoneo le vamos a denominar adventicia. La que esté cubierta por serosa peritoneal, por peritoneo visceral, esa es la parte de la que nosotros le vamos a denominar serosa. Recuerden muy bien esto, muchachos, para fines de examen, para fines de módulo, recuerden que cuando hablamos de capa serosa hablamos de cubierta de peritoneo visceral. Cuando hablamos de adventicia es que no hay presencia de peritoneo. ¿Queda claro? Adelante. Sí. Bueno, vamos a hablar de los esfínteres del esófago. Vamos a encontrar que el esófago tiene dos esfínteres, uno superior y uno inferior. Bueno, el esfínter esofágico superior se encuentra inmediatamente después de los senos piriformes. Es una zona de alta presión entre la faringe y el esófago, la cual va a impedir el paso del aire hacia el tubo digestivo durante la inspiración y el reflujo del material gástrico a la faringe. Este se va a caracterizar por tener una longitud de unos 2 a 4 centímetros y va a estar constituido por músculo estriado formado por el constrictor inferior de la faringe a través de su fascículo tirofaringio y muy especialmente por su fascículo más inferior llamado cricofaringio. Más adelante vamos a ver su fisiología un poquito más a detalle en la parte de deglución, pero ahorita solamente los vamos como a definir. El esfínter esofágico inferior es una zona de alta presión que se comporta funcionalmente como un esfínter. Va a tener dos funciones, las cuales van a hacer relajarse durante la deglución e impedir el reflujo del contenido gástrico al esófago en un periodo de la postdeglución. Bueno, debido a que este posee una porción inferior intraabdominal y una superior torácica, de la misma manera se va a comportar con movimientos respiratorios al disparar, produciéndose incrementos pasivos de presión en la inspiración que van a estar dados en la porción abdominal y van a disminuir la presión en la porción intratorácica. Este va a estar constituido por músculo estriado liso y va a tener una extensión de capa muscular circular interna. Este va a ser de tipo involuntario y va a responder a hormonas como la gastrina. Más adelante vamos a ver su fisiología. Bueno, vamos a pasar a lo que es la parte de deglución, en la que vamos a integrar los dos esfínteres. Y bueno, la fase esofágica de la deglución comienza cuando el bolo entra en el esófago y durante esta fase se va a dar la peristalsis, que va a ser la constricción. La progresión de constricciones y relajaciones coordinadas de la capa circular y longitudinal de la múscula van a hacer que se expulse el bolo hacia adelante y la peristalsis va a estar controlada por el bulbo raquídeo y el bolo va a estar lubricado por las glándulas esofágicas, las cuales van a producir moco y van a reducir la fricción. Vamos a encontrar que el paso del alimento, vamos a tener dos velocidades. En los alimentos sólidos o semisólidos de la boca al estómago va a tener una duración de entre 2 a 5 centímetros por segundo y los alimentos muy blandos o líquidos van a pasar de 4 a 8 centímetros por segundo aproximadamente. Vamos a dividir la fase de la deglución en 3 tiempos. La primera va a ser la peristalsis primaria, después va a ser la peristalsis secundaria y vamos a encontrar una tercera que van a ser
las ondas terciarias, que van a ser ondas no peristálticas. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, en la peristalsis primaria, tras la deglución, la contracción, se va a dar una contracción por relajación del esfínter esofágico superior, el cual va a desencadenar una onda peristáltica que va a recorrer el esófago de 5 a 6 segundos. En las fibras musculares circulares situadas por encima del bolo alimenticio se van a contraer, mientras que las situadas por debajo de él se van a relajar. Simultáneamente, la capa muscular longitudinal se va a contraer, acortando así el trayecto esofágico. En este proceso va a ser el responsable, este proceso va a ser pues el responsable de que el bolo alimenticio pase por todo el esófago. Este proceso es característico de esta fase, va a tener una duración y amplitud y una velocidad en las ondas que sean crecientes conforme avanza hacia el esfínter esofágico inferior. Una propiedad de la amplitud que tenemos que tener en cuenta es que se va a modificar según la consistencia del bolo alimenticio. Como mencionábamos antes, va a tener una duración dependiendo si es un alimento sólido o semisólido, o si es blando o líquido. La peristalsis secundaria, esta se va a desencadenar por la distensión esofágica, se va a diferenciar de la primaria porque en esta no se van a producir eventos motores a nivel del esfínter esofágico superior, y en esta las ondas peristálticas secundarias van a ser importantes en el transporte del alimento retenido o residual. Por otra parte, también va a cumplir un papel importante en la eliminación y material del reflujo desde el estómago, desde el estómago hacia el esófago. Y por último vamos a tener lo que es la tercera parte, que se va a dar por ondas terciarias, las cuales, como mencionaba, estas no van a ser ondas peristálticas, y en estas la presión se va a elevar simultáneamente en todos los transductores del cuerpo esofágico. Estas ondas no son impulsivas, suelen ser anómalas y aumentan una frecuencia con la edad. Estas a veces pueden causar dolor y vamos a encontrar que no necesariamente van a ser patológicas, pues una porción inferior al 10% respecto al total de ondas peristálticas no van a ser patológicas. Un poquito más adentro del esfínter esofágico inferior, de la función que cumple, va a ser que tras la deglución se va a producir una relajación en este esfínter, cayendo la presión hasta niveles similares a los del fundus gástrico, lo que va a permitir el paso del bolo alimenticio al estómago. Esta relajación va a durar entre 5 y 10 segundos. Y va a seguir en una fuerte contracción que va a impedir el reflujo del bolo. Esta va a estar regulada por 3 factores que van a ser biogénicos, los cuales van a intervenir en el mantenimiento del tono basal del esfínter. Vamos a encontrar otros que son los neurogénicos y los hormonales. En ya vamos a meter lo que es la gastrina que mencionábamos antes, puesto que estos son muy variados y van a actuar incrementando el tono, mientras que muchos otros lo van a disminuir, o sea, van a actuar como dependiendo de las necesidades de los movimientos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se van a producir los movimientos peristálticos del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos cómo va a actuar el esfínter esofágico inferior para que el bolo pueda entrar al estómago. Son ondas propulsivas, no impulsivas, eso es otra cosa, ¿no? Es propulsión. Acuérdense que estamos hablando de propulsión activa, es uno de los mecanismos. Ojo, muchachos, es importante entender esto de las ondas primarias, secundarias y terciarias en forma general. Las ondas primarias son las ondas de peristaltismo en general, ¿no? O sea, son las que nos van a propulsar el bolo al estómago. Si se lo llegan a preguntar en un momento dado, es un dato, digamos, que forma parte de este tema, si les llegan a preguntar la velocidad de contracción o la velocidad de estas ondas, van de 4 a 5 centímetros por segundo. Esa es la velocidad
promedio de contracciones primarias, de tal forma que si mi esófago mide, en anatomía me explicaron que mide 25 centímetros desde extremo superior a extremo inferior, el tiempo que va a transitar el bolo desde el esfínter esofágico superior hasta el estómago, hasta el esfínter esofágico inferior y superior al estómago, es de aproximadamente unos 5 centímetros, a una velocidad de 4 o 5 centímetros por segundo, ¿vale? Entonces, cada segundo estaría atravesando 5 centímetros ese bolo, ¿no? De tal forma que en 5 segundos estaríamos ya hablando que ese bolo recorrió 25 centímetros, ¿vale? Si tomamos como velocidad la de 5, ¿no? Pero puede ser de 4 a 5, esa es una velocidad promedio. ¿Cuáles son los alimentos que pasan más rápido? Pues, por obvio, los líquidos, ¿no? Los que tienen una consistencia líquida, blanda, pues van a atravesar, van a recorrer el esófago en un tiempo más rápido, ¿no? Que los sólidos, ¿no? Que los semisólidos o que los alimentos sólidos. No es lo mismo que te tomes un jugo de naranja, que te comas un pan, un sándwich, no sé, una torta. Bueno, las ondas secundarias, muchachos, son importantes también porque estas, como dice su compañera, van a ser ondas del barrido, ondas de limpieza. El objetivo de las ondas secundarias es limpiar el esófago de los residuos de bolo que se hayan quedado en ese trayecto. Entonces, ustedes ven en esa imagen cómo recorre el bolo alimentario, cómo es que recorre el esófago, pero a su paso empieza a dejar residuos en la mucosa. Entonces, para evitar que se queden residuos en nuestra luz esofágica, hay una serie de contracciones secundarias mediadas por el propio plexo intramural que van a favorecer el barrido, ¿no? La limpieza de esa mucosa esofágica para evitar una úlcera, una infección, etcétera, ¿no? Entonces, estas son importantes. Y las ondas terciarias pues, van a ser contracciones potentes que sobre todo se van a presentar en los extremos de la vida. Se pueden presentar normalmente en los neonatos, ¿no? En los niños, en los lactantes menores inclusive, o en la senectud. En los adultos jóvenes no es muy frecuente que se presenten estas ondas terciarias, pero bueno, al final de cuentas son ondas que van a reforzar a las otras dos, ¿vale? Entonces aquí lo más importante de todo son las contracciones primarias porque son nuestras contracciones de peristaltismo per se, ¿vale? ¿Qué más, doctores? Bueno, siguiendo un poco con lo del mantenimiento del tono correcto, bueno, en el esfínter esofágico inferior va a ser el principal factor para el mantenimiento de la continencia de la gastrina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no va a ser el único, puesto que también son importantes las estructuras anatómicas que lo van a fijar a su posición, siendo de especial relevancia el mantenimiento de la porción intraabdominal del mismo. Como un dato para terminar, hay que tener en cuenta que el esfínter esofágico inferior puede producir relajaciones sin que tenga relación con la deglución. Estas van a ser de manera fisiológica y en muchos casos se suele traducir como reflujo. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Ok. Pues, antes de que cerremos el tema, o bueno, para cerrarlo ya de forma completa, no sé si en el programa mencionen mecanismos diatales o mecanismos antirreflujo. De forma muy rápida y aprovechando la imagen que tienen ahí, en la parte izquierda, nosotros aquí en nuestro esfínter esofágico inferior, o bueno, en la región inferior de nuestro esófago, vamos a tener en este caso medidas de protección para evitar de que refluya todo el contenido gástrico, todo el contenido del estómago. Entonces, hablamos de mecanismos diatales o mecanismos antirreflujo, aquellos que nos protegen para evitar en este caso el reflujo de contenido gástrico, y los vamos a dividir en términos generales en 3 anatómicos y en 2 fisiológicos. De los anatómicos vamos a tener el primero de ellos, vamos a tener la acción de abrazadera del pilar derecho del diafragma, ¿vale? Entonces, ese es el primer mecanismo antirreflujo. La acción de abrazadera, ustedes en anatomía vieron que el esófago, para llegar a la porción abdominal, tiene que atravesar el diafragma, el orificio diafragmático. Bueno, pues resulta que una parte,
una parte del pilar derecho del diafragma le hace como una abrazadera, como si ustedes estuvieran abrazando a una persona o algún objeto. Hagan de cuenta que el pilar derecho del diafragma hace ese efecto. Entonces, esto le va a brindar fijación y va a evitar que va a ser uno de los mecanismos antirreflujo importantes de nuestro esófago para evitar el reflujo de contenido gástrico. El segundo de ellos es el ángulo el ángulo de His o la escotadura cardial. La escotadura cardial o ángulo de His es el ángulo formado entre el fundus gástrico y la porción abdominal del esófago, ¿vale? Entonces, esa escotadura cardial o ángulo de His debe de tener o debe de conservar aproximadamente un 45 a 60 grados para evitar el reflujo, ¿no? A mayor o menor grado de apertura de este ángulo de His, va a haber mayor posibilidad de reflujo. Entonces, ángulo de His, el ángulo formado entre el fundus gástrico y la porción abdominal del esófago, ¿no? En la parte izquierda. El tercer mecanismo anatómico antirreflujo es la roseta del cardias. Ojo, el cardias como tal no es un esfínter, es una región, es una zona que vamos a estudiar en esófago y en el estómago en la parte histológica. Entonces, la roseta del cardias es un engrosamiento de la propia mucosa esofágica, ¿no? En la porción abdominal, que le va a dar un aspecto como de una válvula, va a darle aspecto como de válvula a nuestro esófago, y entonces en el momento que tenga esa acción de válvula, va a permitir el paso del bolo del esófago al estómago, pero en el momento que el bolo alimentario atraviesa esta roseta y el esfínter esofágico inferior, la roseta del cardias va a ser una especie de válvula y va a ejercer una presión de modo que se evite el paso hacia el lado contrario. Entonces tenemos tres mencionados: la acción de abrazadera del pilar derecho del diafragma, el ángulo de His o escotadura cardial y la roseta del cardias. Y los mecanismos, bueno, habría un cuarto también que es la diferencia de presiones entre la presión intratorácica y la presión intraabdominal. Esa diferencia de presiones que se ejerce de la presión torácica, que es negativa, y la presión intraabdominal, que es positiva, también el equilibrio de presiones va a generar que sea un mecanismo antirreflujo. Cuando hay un desequilibrio entre ambas presiones, se tiende al reflujo. ¿En qué momento podemos ver este desequilibrio de presiones? En el caso de un desequilibrio en la parte torácica, por ejemplo, en una persona con EPOC, con una persona que tenga tos crónica, esa tos crónica va a incrementar la presión intratorácica y va a desbalancear esta diferencia de presiones. Si hablamos de la parte abdominal, las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, embarazo, cualquier causa que genere un aumento en la presión intraabdominal va a originar reflujo. Por eso las pacientes que están embarazadas tienden más al reflujo que una persona normal, que una persona no embarazada, ¿no? Una mujer fértil no lo va a padecer del todo, ¿no? Claro, si la persona que no está embarazada presenta sobrepeso o obesidad, pues eso ya genera un incremento en la presión intraabdominal. Y dentro de los mecanismos fisiológicos antirreflujo, hay dos muy importantes. La acción de la acetilcolina que ejerce el nervio vago, ¿vale? Acuérdense que la acción que ejerce la gastrina es cierre del esfínter esofágico inferior, y el segundo que nos mencionaba su compañera, la acción de la hormona gastrina. Recuerden que la gastrina tiene efectos muy similares a la acetilcolina del nervio vago. Entonces también la gastrina como hormona va a ejercer un cierre del esfínter esofágico inferior, y estas dos sustancias en particular van a ejercer o van a tener como acción antirreflujo sobre ese esfínter esofágico inferior, ¿vale? En términos muy generales. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, doctora. Por supuesto que la presión intergástrica, me refiero a la presión dentro de la propia luz gástrica, entre mayor presión va a haber mayor posibilidad de generar mecanismo prorreflujo, no antirreflujo, sino prorreflujo. Esto pasa muy seguido cuando nosotros comemos en abundancia. Por ejemplo, ahora en las fiestas, ustedes no están acostumbrados a comer tanto y ahora se echaron los 3 pambazos, los 4 sopes, ¿no? Las tostadas,
si comieron demasiado, obviamente entre más contenido gástrico, mayor presión intragástrica y eso da mayor posibilidad de que yo tenga reflujo. A diferencia que si me como, no sé, un planecito muy ligero, una frutita, qué sé yo, no es tanta la presión que se ejerce dentro de la luz gástrica. Entonces, mucho ojo. Personas que comen demasiado, sobre todo en la noche, porque en la noche los mecanismos antirreflujo, la acción de la acetilcolina y de la gastrina no predominan tanto en la noche, sobre todo si comen mucho en la noche, al rato cuando estén durmiendo están con el reflujo, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Obviamente hay otro tipo de alimentos que van a promover el reflujo, los alimentos ricos en grasa, el chocolate, el café, van a ser más tendientes a generar reflujo que alimentos como algunos carbohidratos como los que vienen en la fruta, ¿no? Las vegetales, que no van a generar tanto reflujo como los generan, por ejemplo, los alimentos ricos en grasa, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a cerrar entonces. ¿Alguna duda? No, doctor. Vamos a detener ya la grabación porque la sesión ha sido maratónica. Si quieren ya dejar de compartir pantalla. En este caso, muchachos,